Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Quiero hablar sobre un nuevo descubrimiento sobre el Caribe y quiero explicar cómo es que recién ahora podemos ver la verdad frente a lo que dijo Colón y lo que dijo Cristóbal de las Casas. Recién ahora se sabe que ambos mintieron. ¿Por qué? Por un peritaje genético. Vamos a explicar. Un nuevo estudio sobre ADN antiguo vuelve a contar la historia de los primeros habitantes del Caribe con más precisión. Esto salió publicado en la revista Nature y tiene que ver mucho con tecnología genética. Sacaron muestras de ADN, ¿no? Fue 263 individuos perfectamente datados con genomas en el estudio más grande de ADN humano hecha en las Américas, realizados hasta la fecha. Puedes ver en Radio Política nuestro vídeo que se llama Las 4 razas prehispánicas de Sudamérica. Si no está aquí, en el canal principal, porque este es el canal de respaldo. Bueno, el trabajo genético rastrea dos grandes olas migratorias del Caribe, con miles de años de diferencia. Hicieron un buen método para poder averiguar todo esto. Sucede que los arqueólogos por lo general se dejan llevar por la cerámica, herramientas, huesos y conchas para reconstruir el pasado, pero esta vez lo hicieron con ADN humano, de los antiguos restos que encontraron en esta zona. Fue un poco difícil porque la humedad y el calor no mantiene muy bien preservado el material genético para la muestra. La muestra, vamos a ver, los primeros habitantes de las islas eran un grupo de usuarios de herramientas de piedra. O sea, eran gente de las piedras, las cavernas, cazadores recolectores, que usaban piedra y madera y todo eso. Estos señores navegaron a Cuba hace unos 6.000 años. O sea, en el año 4000 a.C., recién Cuba se puebla. Ya hemos visto acá sobre otros temas de lo que pasó en el año 4000 a.C. en otras regiones del planeta, que ya estaban pobladas. Pero Cuba no estaba poblada, Turquía estaba poblada, Israel estaba poblado, el Medio Oriente estaba poblado, todo ello estaba poblado. Europa también estaba poblada, había los primeros hombres europeos estaban ahí, pero Cuba estaba sin poblar, sin gente. Recién la historia humana de Cuba empieza en el año 4000 a.C. Se expandieron gradualmente hacia el este, a otras islas durante la edad arcaica de la región. Aún no está claro de dónde provenían, aunque están más estrechamente relacionados con los centroamericanos y sudamericanos que con los norteamericanos. Había una ruta antigua, ¿me acuerdo? Por toda la cordillera, la Sierra Madre Mexicana, que es la cordillera que está en el centro de México. Ahí más la gente vive ahí, arriba, en la cordillera, porque abajo están los pantanos, es una selva muy frondosa. La gente más vive arriba. Había la gente bajaba por esa cordillera por todo el sur y bajaba a las planicies de los mayas, del Yucatán, y de ahí, por Yucatán, pasaba a las islas del Caribe, uno a uno. Es probable que haya alguna relación. Bueno, ¿qué dicen acá? Dicen que su genética no coincide con ningún grupo indígena en particular, aunque estuvieron relacionados con estos centroamericanos y sudamericanos, pero no con los norteamericanos. Ya hemos visto esto en el anterior video sobre las 4 razas sudamericanas. ¿Qué sucedió? Esta es la primera ola. La primera ola es el año 4000 a.C. ¿Ya? Usaban piedra, cazadores, recolectores. La segunda ola es del año 1000 a.C. al año 500 a.C. Agricultores y alfareros. Ya usaban cerámica, a diferencia de los otros. Estaban relacionados con la gente arawak del noreste de América del Sur. Ve el anterior video que hemos hecho y vas a poder concatenar las cosas. Bueno, entonces se estableció la segunda ola hacia el Caribe. Fueron por los afluentes del Orinoco, América del Sur, viajaron desde el interior hasta la costa de Venezuela y avanzaron hacia el norte, Mar Caribe, Puerto Rico, y finalmente se movieron hacia el oeste. Su llegada significó el comienzo de la edad de la cerámica. O sea, fue otra población la que originó este avance. La población nativa no hizo ningún avance, sino fue la población que vino después. Y con esa población que viene después aparece otra era. Ya no de palos y piedras, de cazadores recolectores, sino de agricultores, ceramistas, artesanos, ¿no? O sea, una población reemplaza a otra y cambia el modo de vida.
¿A qué te recuerda eso? ¿Te das cuenta, no? Imagínate que seamos nosotros una población pretecnológica y después vengan unos grupos humanos tecnológicos acostumbrados a un estilo de vida tecnológico y nos reemplacen a nosotros por la fuerza del número o por la fuerza de la tecnología. ¿Te imaginas eso? Bueno, algo así pasó en este momento, en este tiempo, en las islas del Caribe, aproximadamente en el año 1000 a.C. Sucede que quedan pocos rastros genéticos de las personas de la edad arcaica. Ellos se refugiaron en el oeste de Cuba, en el rincón de la isla, ahí quedaron. Y bueno, persistieron hasta la llegada de los europeos. Los matrimonios mixtos entre estos dos grupos, esta primera y segunda ola, fueron poco frecuentes y solamente encontraron 3 individuos del estudio mostrando ascendencia mixta. De los 263, solamente había 3 que tenían ascendencia mixta. Para que nos demos una idea, muchos cubanos, dominicanos y puertorriqueños en la actualidad son descendientes de personas de la edad de la cerámica, así como de inmigrantes europeos y africanos esclavizados. El rastro genético de ascendencia de los pobladores de la primera ola de la edad arcaica es bastante marginal. Es como la huella neandertal en Europa, algo parecido. Pero bueno, vamos a seguir con esto, porque está interesante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Colón? Tiene que ver bastante. Sucede que encontraron que hubo relaciones de parentesco entre todas estas islas. ¿Y qué tiene que ver? Muy bien. Una cosa llevó a la otra. Había rastros de relaciones entre diferentes islas. O sea, estaban emparentadas entre sí. Y otra cosa más, los estilos cerámicos que encontraron ahí, porque lo dividieron por etapas, como se acostumbra a hacer acá, se divide por etapas, sucede que esos estilos cerámicos eran de la misma gente, del mismo grupo genético. O sea, no era que un grupo genético creó otra cerámica y así, no, era la misma gente. La misma gente. Entonces, puede cambiar el estilo cerámico, pero la gente sigue siendo la misma. ¿Qué sucedió? Vieron bastantes emparejamientos entre los primos, entre estas islas. O sea, casi todos eran primos. Una proporción alta de primos genéticos en una muestra de menos de 100 hombres. Entonces, si había esto es un indicador de que el tamaño de la población de la región era pequeño. Cuando se toman muestras de 2 individuos modernos, no es frecuente encontrar que sean parientes cercanos. Pero aquí, en este caso, han encontrado parientes por todas partes. ¿Qué significa? Que pueden establecer el tamaño de la población pre-europea en esta zona del Caribe. Usaron una técnica de laboratorio de un científico llamado Harald Rangbauer, que puede estimar el tamaño de una población. Y en base a esa muestra genética se dieron cuenta que había entre unos 10.000 y 50.000 personas que vivían en 2 de las islas más grandes del Caribe, la Española y Puerto Rico, antes de la llegada de los europeos. Pero qué extraño, ¿no? Solamente 50.000 personas, pero ¿a qué estoy llegando? Algo bastante sencillo. Sucede que Cristóbal Colón había dicho a sus patrocinadores que había encontrado 1 millón de habitantes en esas islas. Y Bartolomé de las Casas había dicho a sus cooperantes, porque Cristóbal Colón les hablaba a sus financistas, porque esto era un negocio, mientras que Bartolomé de las Casas le hablaba a sus cooperantes. O sea, por ambos lados recibían su plata, ¿ya? Solamente que Cristóbal Colón era como un empresario que iba de financista, ¿no? Que recibía plata para esa empresa. En cambio, Bartolomé de las Casas, como era un monje, un sacerdote, no podía decir tengo mi empresa, ¿no? Sería muy lo que podía decir es tengo mi causa, estoy yendo por esta causa, necesito patrocinadores por esta causa del bien. En otras palabras, una ONG de ese tiempo. Quizás como el padre de Cajamarca, ¿no? El padrecito, el escura, ¿no? El curita que estaba en Cajamarca que se volvió izquierdista, ¿no? Tú sabes quién, ¿no? O sea, Bartolomé de las Casas no te decía esto es un negocio, no, te decía tengo una buena causa, puedes cooperar. Y Bartolomé de las Casas te decía 3 millones.
Cristóbal Colón te decía, hay 1.000.000 acá. Bartolomé Las Casas te decía, tengo 3 millones de indios que están para su liberación, están siendo oprimidos. Discurso de izquierda. Y Cristóbal Colón decía, acá hay 1.000.000 de habitantes. Si esclavizamos 50.000 o 10.000 o todos, va a quedar más todavía. Así que no se afecten. No se, o sea, ¿cómo digo? No se escandalicen, ¿no? Bueno, pues si esclavizo 10.000 habitantes, o sea, a todos, pero te digo que solo que hay 1.000.000, vas a creer que todavía queda gente. Y de paso, me hago un rastrillaje de todas las islas, los vendo como esclavos y gano un buen dinero y te pago lo que has invertido en estos viajes. Es así, es el discurso de derecha, ¿no? Por eso infló las cifras. Y ahora, por la genética, por el peritaje genético, sabemos que él estaba mintiendo, que lo que quería era un negocio. Y el curita Bartolomé Las Casas lo dijo que eran 3 millones de personas antes de ser diezmada por la esclavitud y las enfermedades. Una gran exageración. Pero la cantidad de personas que murieron como resultado de la colonización sigue siendo una atrocidad igual. O sea, igual fue una salvajada. Eso sí no se puede negar. Eso fue una salvajada. Igual. Igual. ¿Por qué? Porque el fenómeno fue un programa sistemático de borrado cultural, lo cual es doblemente salvajada. Esa es la verdad. Solo que aquí, Bartolomé Las Casas inflaba los números. Ya sabemos, acá en Perú también, en otros países también se inflan los números. En España se inflaron los números y se crearon números de la nada, diciendo que había niños desaparecidos en la época de Franco. La izquierda lo dijo, la izquierda mintió así, hizo creer toda esa histeria colectiva y al final no había ni uno solo desaparecido en la época de Franco. ¿No? O sea, puras mentiras. ¿No? Pero en este caso sí hubo pues un abuso, se puede negar. Entonces, pero inflaron las cifras. Bartolomé Las Casas hizo 3 millones, dijo 3 millones, dame plata. O sea, trataba de hacer un escándalo para conseguir dinero de los cooperantes, de los filántropos de ese tiempo, ¿no? Y Cristóbal Colón infló los números para también decir, vendemos todo esto a todas estas personas como esclavos y de paso recuperas tu inversión. O sea, todos estaban pensando en otra cosa menos en los propios nativos. Estaban pensando en inflar las cifras. ¿Y qué sucedió? El peritaje genético que se acaba de dar hace unos meses, ha tratado otra cosa. El peritaje genético se dio más o menos a fin de año del 2020. Y ahí se dieron cuenta que no había ni el 1.000.000 de Colón, ni los 3 millones de Bartolomé Las Casas. Solo que cada quien lo infló para poder conseguir cierto beneficio. Es la verdad. Es la verdad. Pero la verdad también es que esto fue un salvajismo, un borrado cultural. Porque el hecho de que el número no fuera de 1.000.000 o millones de personas, sino de decenas de miles, no hace que ese borrado sea menos significativo. O sea, igual fue una salvajada. Eso nadie lo quita. Bueno, a pesar de que la reina lo frenó y le dijo, no vas a vender gente de acá, porque son súbditos, ¿no? Pero igual el golpe fue tan fuerte que esta población poco a poco se extinguió. Quizás aplastada por la fuerza del número o por la fuerza de la tecnología del número. O sea, el borrado cultural fue fuerte. Entonces, los autores estiman que entre el 4 y el 14% de la composición genética de la población caribeña actual se remonta al ADN de los pueblos históricos examinados. Entre el 4 y el 14. Entonces, los pueblos indígenas, antes del contacto con los europeos, estos pueblos indígenas, antes del contacto con los europeos, dieron lugar a una parte del genoma de la población caribeña actual, tal como lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, entonces ya podemos entender cómo estos genes pueden ser discretos, unidades medibles, pero el genoma humano se crea culturalmente. O sea, se crea a través de estos movimientos de personas, porque el barco, cosas detestables como la esclavitud, que fue bastante, porque Bartolomé de Casas al final abogó por la esclavitud de negros, creo, ¿no? O sea, eso ya es demasiado muy detestable, ¿no? Pero abogó por eso. O sea, cosas así son, desgraciadamente, cuestiones culturales. Creer
en que una persona es una cosa, creer en la esclavitud. Es algo negativamente cultural, que yo diría, ¿no? Pero es cultural al fin. Y estas cuestiones culturales, las exploraciones, las naves, las carabelas, es una cuestión cultural. Eso también modificó el genoma porque trajo genes de otro sitio y los mezcló y creó otra población en base a la población genética actual, a la población genética de la segunda ola. Bueno, espero que te haya gustado esta parte y ya vimos, pues, ya desmentimos a Colón y desmentimos a Bartolomé de las Casas en base a un peritaje genético que recién salió a finales del año pasado. Bueno, nos vemos. Recuerda, la verdad está a la vista y en los genes. Saludos.